Bueno, vamos a trabajar en este pedazo, muchachos, la parte de motores polifásicos de inducción, o lo que nosotros normalmente llamamos motores trifásicos. Ya ustedes previamente han trabajado la parte de motores monofásicos, motores de fase partida, motores de capacitor de arranque, motores de capacitor permanente, motores de doble capacitor, motores universales y la parte de transformador. Nosotros vamos a enfocar en esta parte en los motores trifásicos. Los motores trifásicos tienen una gran ventaja a nivel de la industria porque ellos pueden operar en condiciones muy sencillas de conexión y tienen la ventaja que los puedo conseguir desde fracciones de caballo hasta miles de caballos de fuerza. Es decir, yo consigo motores de medio caballo de fuerza, de un cuarto de caballo de fuerza, hasta puedo conseguir motores de 2000 o 3000 caballos de fuerza. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene esta máquina. Un motor trifásico como este lo podemos observar en la industria. Son motores que se componen básicamente de tres partes, como todas las máquinas rotativas. Tenemos un estator, un rotor y unos escudos. ¿El estator qué es? Pues básicamente es la carcasa de fundición. Y aquí tenemos el estator, tenemos la carcasa de fundición. Dentro de él está el bobinado del motor y él es el que aloja las bobinas del arrollamiento de cobre, estas que observan acá. En el rotor, observen que es un rotor muy sencillo, no tiene la parte móvil del interruptor centrífugo, es una jaula de ardilla, miren que no tiene nada más, y su eje. Este es un rotor de un motor trifásico de rotor bobinado, pero en este momento ese no lo vamos a estudiar. Vamos a dedicarnos al rotor de jaula de ardilla o rotor de inducción. Nosotros en el motor trifásico vamos a encontrar una conexión de fases. Es decir, las bobinas que se han alojado en el estator, todas estas bobinas que yo he conectado acá, se hacen de tal manera que ellas nos generen tres bobinados que vamos a llamar fase A, fase B o fase C. También los puedo llamar fase 1, fase 2, fase 3. Los motores trifásicos nosotros los vamos a conectar o en estrella o en triángulo. Es decir, cuando yo tengo una conexión en la cual junto todos los finales de las fases y alimento por los principios, tengo una conexión que vamos a llamar Y. Conexión en Y o también se le denomina conexión en estrella. Observen, muchachos, tengo la alimentación trifásica, tengo fase 1, fase 2, fase 3, o fase A, fase B, fase C, o también se le puede llamar RST. Cualquiera de esas es válida dependiendo del sistema que esté trabajando. Alimento por los principios de la fase y las finales de la fase se conectan entre sí, por eso se le llama conexión en Y o conexión estrella. La otra forma de conectar un motor trifásico es la conexión en delta. Observen que lo que yo hago es junto el principio de una fase con el final de la otra, formando un triángulo o una delta. A este tipo de conexión se le llama conexión en triángulo o conexión en delta. Dentro de las actividades que ustedes deben hacer de trabajo autónomo, muchachos, por favor, deben leer estas reglas que van a quedar en este material de apoyo que se les va a subir a la plataforma para que ustedes observen cómo se hacen estos pequeños cálculos de los motores. Quiero que hagamos una claridad a esta parte que queda allí como actividad.
Por ejemplo, vamos a determinar el número de bobinas por fase. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un motor, este motor va a tener 36 ranuras. Las ranuras son los huecos que tiene el estator donde se aloja las bobinas de cobre de la máquina. Entonces, este motor, para el ejemplo, va a tener 36 ranuras, o sea, 36 aberturas dentro del núcleo para alojar las bobinas. Entonces tenemos, ese motor va a Instructor, tener, una pregunta. sí señor, dime. Lo de las ranuras, ¿siempre van a ser 36 o van a variar? No, depende de la máquina. Normalmente las ranuras van a ser múltiplos de 3, ¿sí? Normalmente es así. Lo que comercialmente encontramos son motores de 36 ranuras, de 48 ranuras y de 24 ranuras. Eso es lo más comercial que se encuentra. Esos tres valores. Para el ejemplo que vamos a trabajar, muchachos, vamos a utilizar 36 ranuras. Al tener 36 ranuras, yo voy a tener 36 bobinas. Vamos a aclarar un poquito ese concepto. Si yo cojo un conductor o un alambre y le doy una vuelta, entonces a esa vuelta de alambre lo voy a llamar espira. Varias vueltas, es decir, varias espiras, me van a formar bobinas. Bobinas con B, ambas con B larga. Y si yo agrupo varias bobinas, me van a formar lo que se llaman grupos de bobinas. Las conexiones de los grupos de las bobinas nos van a formar las fases del motor. ¿Hasta allí tienen alguna duda, muchachos? Bueno, continuemos entonces. Entonces tenemos, estos son unos cálculos muy sencillos. Observemos. Si me dicen determine las bobinas por fase, pues estamos viendo que se llaman motores trifásicos. Si son trifásicos es porque tienen 3 fases. Simplemente yo cojo el número de bobinas que me lo da ¿quién? La máquina, cuántas ranuras tengo. Si tengo 36 ranuras, voy a tener 36 bobinas. Si tengo 24 ranuras, voy a tener 24 bobinas. Entonces divido eso, ese valor, entre el número de fases, y entonces me va a quedar 36 dividido entre 3, vamos a tener 12 bobinas por fase. Instructor, Señor. la parte de las ranuras, ¿eso viene en la ficha técnica del motor o a nosotros nos toca contar eso? No, normalmente en la parte de mantenimiento que ustedes van a hacer, no está en la placa de características. No está en la placa de características. Eso normalmente se hace cuando yo voy a intervenir el bobinado de la máquina. Es posible que algunos de ustedes se dediquen a mantenimiento correctivo de máquinas y en un determinado momento aprendan a bobinar motores o a reparar motores. Entonces, eso sí sería ya una aplicación muy propia de un electricista bobinador de máquinas. Ustedes como tal en el mantenimiento no creería yo que se vieran para ese fin. Pero para nosotros sí es importante saber cómo está conectado la máquina, porque si yo tengo la máquina mal conectada, sí me puede generar una falla. Y esa es la intencionalidad de esta sesión, que usted entienda cómo está conectado el motor por dentro, porque eso me puede causar una determinada falla en el uso del equipo. ¿Queda claro? Señor. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ahorita lo que llamábamos grupos. Entonces, los grupos simplemente, como les decía ahora, son varias bobinas que yo he conectado en fase. Entonces, básicamente eso hace referencia a un grupo. Acá me dicen cómo calcular el número de bobinas por polo. Número de polos por número de fases me van a dar el número de grupos de bobinas.
Estos diagramas, muchachos, que ustedes encuentran acá, posteriormente, cuando nos reunamos presencialmente, vamos a aclarar muy bien cómo se hacen estas conexiones. Por eso lo estoy pasando de esta manera tan rápida. Quiero sí que observemos esta conexión de lo que tenemos aquí. Por favor, prestémosle especial atención acá. Esta representación que está un poquito torcida se llama esquema lineal o diagrama panorámico del motor. Ustedes que son mecánicos saben muy bien que es un desarrollo, es como coger el motor, partirlo en la mitad y luego estirarlo. Entonces acá tenemos este mismo diagrama, pero en diagrama circular. Entonces observemos, tenemos aquí fase A, fase B, fase C, luego se repite fase A, B, C, A, B, C y así sucesivamente. Observémoslo en esta parte. Entonces aquí miren, cada grupo, a eso lo vamos a llamar grupos. O sea, grupo de la fase A. Contemos cuántos grupos tiene la fase A. 1, 2, 3, 4 grupos. La fase B igualmente tiene un grupo, 2, 3, 4 grupos. Y la fase C también debe tener 4 grupos. 1, 2, 3 y 4. 4 por fase. Por 3 fases, pues nos va a dar 12 grupos, va a tener este motor. Estas flechitas que ustedes observan aquí, muchachos, es la polaridad que deben tener los grupos para poder que se cree el campo magnético giratorio. Entonces vamos a explicar ahora cómo debo conectar los grupos apropiadamente para que se cree un campo magnético giratorio. ¿Hasta allí se tiene alguna duda o inquietud? Señor. ¿Está claro todo?